Te tengo noticias. Recientemente el Foro Económico Mundial dio a conocer que para el año 2020 va a ser esta una de las habilidades principales que las empresas más poderosas, más importantes del planeta van a buscar en todos sus empleados. ¿De qué se trata? Fácil, de la inteligencia emocional. ¿Y qué crees? Para evaluar nuestra inteligencia emocional, hay 6 preguntas clave que debemos de respondernos a nosotros mismos de forma honesta y que voy a compartir con ustedes a continuación. Pero antes, si a ustedes les gusta este video, quiero invitarles para que le den like y se suscriban a mi canal, donde van a poder encontrar muchísimo más contenido propositivo y que puede definitivamente generar cambios en nuestra forma de sentirnos, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar. La filosofía que te valga. Y ahora sí, antes de que yo comparta con todos ustedes estas 6 preguntas que van a determinar nuestra inteligencia emocional, tenemos que hacer una cosa bien sencilla. Tenemos que comenzar por entender qué es la inteligencia emocional. ¿Qué es? Bueno, fácil, es la capacidad de nosotros poder reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de otras personas, de las personas que nos rodean, de quienes están alrededor de nosotros, quienes comparten, quienes conviven en diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos que mantener muy presente que la capacidad que tengamos para poder entender y manejar todas nuestras emociones y sentimientos va a estar determinado o va a determinar qué tan emocionalmente inteligentes nosotros somos con respecto al mundo que nos rodea. Les voy a poner un ejemplo y es un ejemplo personal. En mi caso, yo poco a poco he ido aprendiendo a entender y a desarrollar esa capacidad de no reaccionar instintivamente al comportamiento de otras personas, a las acciones de otras personas que regularmente tienen conmigo. Muchas cosas a veces nos molestan y no sabemos por qué. En pocas palabras, lo que yo he hecho es que poco a poco he ido aprendiendo a no tomar las cosas de forma personal, a manejar ese ego, ese espejo que yo tengo y entender que a veces si tomamos tiempo, si respiramos y después procesamos la información y las acciones que emocionalmente nos están afectando, honestamente nos vamos a evitar muchísimos problemas y la vida va a fluir de una forma muchísimo más positiva en todo lo que nosotros hagamos. En pocas palabras, tenemos que utilizar la filosofía que siempre he tenido, que te valga. En fin, para poder evaluar nuestra inteligencia emocional, tenemos que hacernos 6 preguntas que sin lugar a duda pueden ayudarnos a determinar por dónde es que andamos con este tema de las emociones. Es muy importante que nos paremos frente al espejo y que entonces, viéndonos de frente, respondamos estas 6 preguntas de forma muy sincera, ya que de lo contrario no vamos a ganar absolutamente nada, ya que a fin de cuentas, si no respondemos honestamente, nos estamos engañando a nosotros y engañarnos a nosotros mismos, ¿de qué nos va a servir para hacer un cambio en nuestra vida? Absolutamente de nada, así que lo primero es la honestidad. Ahí les va la primera pregunta. ¿Eres generalmente consciente de todos tus sentimientos y de por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo? Lo que quiero decir con esto es si sabes escuchar tus sentimientos, reconocer tus emociones, si te enojas mucho porque de repente te están diciendo cosas que no te gustan, o de repente si eres desconfiado con otras personas, si sientes tristeza, y también qué tanto prestas atención a esa forma de sentir, a ese patrón, cómo estás canalizando esas emociones y qué estás haciendo por cambiar, por corregir el camino. La segunda pregunta. ¿Conoces, pero de forma honesta, tus fortalezas personales? Especialmente todas esas limitaciones y todos esos puntos ciegos que a veces no queremos reconocer, así como el carro que uno maneja. Tan importante es reconocer nuestros defectos como también es el reconocer las virtudes, todas esas cosas buenas, las virtudes que nosotros tenemos. Porque en muchas ocasiones somos nosotros mismos quienes nos menospreciamos y demeritamos todas esas virtudes que nos hacen ser mejores personas, mejores seres humanos, que nos hacen ser una persona que está haciendo una diferencia en este mundo. Tercera pregunta. ¿Eres tú capaz de manejar bien todas tus emociones, angustiantes y no angustiantes? ¿Eres capaz de recuperarte rápidamente cuando, por ejemplo, te están disparando a tu ego o realmente te enojas y te estresas inmediatamente? Hay que aprender a reconocer eso. Sentir emociones no es definitivamente malo. Liberarlas tampoco es malo. Lo que sí es pésimo es reaccionar intempestivamente a las emociones sin darnos cuenta de que nuestro ego es el que está tomando el control de todas las situaciones que nos están sucediendo y que nos están causando molestia, ya que nos están confrontando, a final de cuentas, con las personas que nos estamos relacionando y lo único que estamos consiguiendo es agrandar todos esos problemas que de por sí ya tenemos. Las emociones y el ego son una cosa muy jodida, créanmelo, y por eso tenemos que aprender a reconocerlo. Siguiente pregunta. ¿Tienes la capacidad de comprender o de sentir lo que la otra persona está experimentando dentro de su marco de referencia? Porque a veces solamente nos ponemos en nuestro lugar.
Recuerda que solamente somos los protagonistas de nuestra película, pero en la película de las demás personas, nosotros tan solo somos actores de reparto, somos extras. Siempre tienes que tratar de ponerte en los zapatos de la otra persona y tratar de no tomar las cosas de forma personal, porque la realidad es que uno nunca sabe por lo que puede estar pasando la otra persona en ese momento que se está generando ese conflicto, esa confrontación, y eso hace una gran diferencia. Quinta pregunta, ¿eliges tú vivir cada día teniendo una actitud positiva y viendo el vaso medio lleno o medio vacío? Porque hay dos formas de vivir. La primera es solucionando todos los problemas que se te presentan, todos los problemas que aparecen en el camino, siempre entendiendo que todas esas experiencias, a final de cuentas, son enseñanzas que nos están haciendo convertirnos en mejores personas, fortalecernos y que nos hacen, de alguna manera, entender el mundo de una manera mucho más transparente. O la otra manera es pensando que simplemente somos unas pobres víctimas, que todo lo que nos está sucediendo es malo y que nosotros no somos culpables, que la vida siempre es injusta. Al final de cuentas, tú eliges una o la otra. Sexta pregunta. ¿Te sientes cómodo con quien tú eres independientemente de si alguien está coqueteando con tu ego, si alguien te está picando para que te enojes? La pregunta es cómo puedes amar al mundo si no te estás amando a ti mismo, porque por ahí comienza todo y es así de sencillo. Y la respuesta es así de sencilla. Una vez más, yo te quiero invitar para que te pares frente al espejo y que honestamente respondas a estas 6 preguntas que yo acabo de compartir contigo. La filosofía, que te valga. Y si no pudiste responder una de todas estas preguntas o quizá una se quedó por ahí fuera, 2 o 3, no te preocupes porque no estás solo. Lo importante es que tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades, prestar atención y comenzar a generar ese cambio de adentro hacia afuera, porque es la única manera en la que sucede el cambio. El verdadero cambio sucede aquí adentro, en nuestro corazón. Recuerda que lo único que puedes cambiar es a ti mismo y eso, a final de cuentas, puede cambiar absolutamente todo. Yo soy Poncho de Anda, me despido de ustedes una vez más y ya lo saben que nos vemos aquí en la próxima. Cambio y fuera y que te valga. A tener control emocional. Bye.